Hola, ¿qué tal? A continuación te presento algunos ejercicios de aplicación con respecto al tema de la segunda ley de la termodinámica. Para ello tenemos los siguientes problemas. Bien, el primer caso es para el tema del ciclo de Carnot. Para resolver este ciclo debemos tomar en cuenta diferentes aspectos. Vamos a resolver el siguiente problema. Dice lo siguiente. Consideremos la máquina térmica que se muestra esquemáticamente en la figura, que recibe una tasa de transferencia de calor de 1 megawatt a una temperatura alta de 550 grados Celsius y rechaza energía al entorno al ambiente a 300 Kelvin. El trabajo se produce a una tasa de 450 kilowatts. Nos gustaría saber cuánta energía se descarta al ambiente y la eficiencia del motor y comparar ambos con un motor térmico de Carnot que opera entre los mismos dos depósitos. Para ello tenemos el siguiente esquema, en donde presentamos la parte donde se encuentra el llamado calor de mayor concentración o calor alto, que viene con respecto a la temperatura alta. El calor bajo, que viene siendo con respecto a la temperatura baja. Entonces, para ello tenemos aquí la siguiente consideración. Debemos hacer un balance de Q o de calores en donde tenemos la siguiente ecuación. Tenemos aquí el flujo de calor bajo es igual al flujo de calor alto menos el trabajo de flujo. Después tenemos la sustitución de los valores que se conocen para encontrar el valor de calor de concentración baja. Para ello tenemos los 1000 kilowatts que viene siendo equivalente a 1 megawatts menos los 450 que se producen como tasa de flujo de trabajo. Bien, entonces tenemos el siguiente, una QL de 550 kilowatts. Para la eficiencia térmica del ciclo tenemos la división del trabajo, lo que es el trabajo o flujo de trabajo, entre calor de mayor concentración, dándonos un valor de 0.45, siendo esta la eficiencia térmica de esta máquina térmica. Bien, por otro lado tenemos el siguiente caso, en donde si estamos hablando de una máquina de Carnot, tenemos aquí la eficiencia térmica del ciclo de Carnot con respecto a las temperaturas bajas y altas. Estas temperaturas están con respecto al esquema, ¿sale? Entonces la temperatura de menor concentración o temperatura baja es TL y para este caso pues vale 300 Kelvin. La temperatura alta viene siendo la parte de la concentración alta de calor, ultra temperatura, y nos da un valor de 550 grados Celsius, pero los podemos convertir a Kelvin. Recordemos que para poder pues hacer cálculos con respecto a la temperatura en estos casos se toman temperaturas absolutas, que quiere decir en el sistema internacional la temperatura absoluta que se maneja son los Kelvin. Para el sistema inglés, la temperatura absoluta se toma en Rankine. Cabe mencionar que no se dicen grados Kelvin ni grados Rankine, son Kelvin y son Rankine nada más, por ser temperaturas absolutas. Bien, entonces regresando a ese punto, nosotros estamos aquí calculando la eficiencia de Carnot con respecto a las temperaturas. Entonces tenemos los 300 Kelvin de la concentración baja, ¿sí? Y vamos con la temperatura alta, que son los 500 grados Celsius, y le agregas los 273 para convertirlos a Kelvin. Haciendo la división tenemos una eficiencia térmica de este ciclo Carnot de 0.635. Entonces recordemos que esta ecuación que te acabo de mencionar es para una máquina térmica de Carnot. Bien, entonces ahora vámonos con los flujos de trabajo y calores rechazados. Para ello partiremos de la fórmula de la eficiencia del ciclo de Carnot, pero vamos a despejar al flujo de trabajo. Y eso es igual a la eficiencia de Carnot por el calor de alta concentración, haciendo también uso de QL, que es la de baja concentración. Entonces, para el flujo de trabajo tenemos lo siguiente: 0.635, que es la eficiencia de Carnot, por la concentración de calor alta, que son 1000 kilowatts, al multiplicarlo te da 635 kilowatts. Y para QL,
ya hacemos la resta o la diferencia debido a que W, que es el flujo de trabajo, ya lo tengo. Entonces sería restar 1000 menos 635 kilowatts. Tenemos como resultado 365 kilowatts. Quiere decir que aquí está lo que te está preguntando el problema. Bien, siguiente. El siguiente es un ejercicio enfocado a lo que le llaman la desigualdad de Clausius, ¿sale? Entonces el problema dice lo siguiente: se suministra 300 kilojoules por segundo de calor a una temperatura fija constante de 290 grados Celsius a una máquina térmica. La disipación de calor se produce a 8.5 grados Celsius. Los siguientes resultados fueron obtenidos. Inciso 1. Se rechazan 215 kilojoules por cada segundo, se rechazan 150 kilojoules por cada segundo y se rechazan como tercer punto 75 kilojoules por cada segundo. Clasifique cuál de los resultados reporta un ciclo reversible o un ciclo irreversible o resultados imposibles. Cabe mencionar que esta desigualdad de Clausius hace referencia a que si un ciclo es de manera reversible, irreversible o simplemente imposible. Bien, para ello vamos a empezar con este primer punto donde te pide que compruebes de acuerdo a los datos que te dan si esto es o no es posible, ¿vale? Tenemos lo siguiente: calor suministrado 290 grados Celsius. Entonces tenemos aquí un calor de 300 kilojoules por cada segundo, que es lo que te dice que se suministra. Bien, después vamos a enfocarnos en el calor rechazado. El calor rechazado, que viene siendo 8.5 grados Celsius, se convierte a Kelvin, porque también tenemos que manejar temperaturas absolutas. Nos da un calor de 215 kilojoules por cada segundo que se rechazan. Bien, aplicando la desigualdad de Clausius, que es una ecuación en la cual, bueno, mejor dicho, es una inecuación porque es una desigualdad, tenemos lo siguiente: la sumatoria de los deltas Q, que viene siendo la variación de calor eh, con respecto a la temperatura. Entonces nosotros tenemos esta ecuación en donde vamos a aplicar cuáles son los deltas Q que existen en todo un proceso. Para ello tenemos aquí como calor suministrado 300 kilojoules por cada segundo. Convierte las unidades, que son los 290, las pasas a Kelvin y le vas a restar lo que son los 215 que te dice que se rechazan, y de igual forma 8.5 más 273.15 hace la conversión a Kelvin. Entonces tenemos un resultado de menos 0.2306 kilowatts por cada Kelvin, ¿sale? Entonces, pues, ¿qué me quiere decir este valor? De acuerdo a la desigualdad de Clausius, me dice que si la sumatoria o los deltas Q con respecto a la temperatura es menor que 0, se trata de un ciclo irreversible. Entonces, en este caso, como menos 0.2306 es un número menor que 0, por lo tanto, este ciclo es un ciclo irreversible. Por el otro lado, tenemos ahora qué sucede cuando se rechaza calor de 150 kilojoules. Regresamos nuevamente a la desigualdad de Clausius y tenemos la siguiente fórmula, en donde se va a suprimir nada más el valor de 215 del anterior aquí a 150. Haciendo cálculos tenemos una situación en donde el cual esta resta nos da 0. ¿Qué quiere decir esto de 0? De acuerdo a la desigualdad de Clausius, cuando esto es igual a 0, se trata de un ciclo reversible. Bien, entonces por otro lado, vámonos con la última parte, en donde Q ahora rechaza 75 kilojoules por cada segundo. Aplicando la desigualdad, tenemos el siguiente cálculo. Se cambia este de aquí, recordemos, lo demás queda fijo. Y tenemos un valor de 0.2645 kilowatts por cada Kelvin. Entonces estamos hablando de un ciclo imposible. ¿Debido a qué? A que en la desigualdad de Clausius, cuando este delta Q sobre T, que es temperatura, es mayor que 0, se trata de un ciclo imposible. O sea que no puede ser.
Bien, por último tenemos un tema un poquito extenso, pero vamos a resolver un problema sobre ello ahorita, por este momento. Ya después actualizaré, pues ahora sí que más información acerca de este tema que es la entropía. Entonces vamos a resolver el problema. Dice, determina el cambio de entropía del universo si el bloque de cobre de 1 kilogramo a 27 grados Celsius se suelta a una altura de 20 metros de agua de mar a 27 grados Celsius. La capacidad calorífica del cobre es de 0.393 kJ por cada kilogramo Kelvin. Bien, para poder nosotros calcular la entropía del universo debemos de seguir esta fórmula, ¿sale? Es la entropía del bloque más la entropía del agua del mar, ¿sale? Bien, entonces para la conservación de energía necesito yo saber qué energías o cuál es el balance de energía para este tipo de ciclos y vamos a hacer énfasis en la ecuación de la primera ley de la termodinámica en sistemas abiertos. ¿Vale? Entonces, al llamar a esta ecuación debemos pues, seleccionar quiénes van a ser cero y por qué, debido a que pues no todos van a participar, ¿verdad? En este caso trabajo pues no hay, vale cero. Energía interna pues vale cero también, ¿por qué? Porque no existe cambios de de estado de agregación o no, qué sé yo, ¿no? Y después nos vamos con la energía cinética en el cual pues no existe pues el movimiento, ¿verdad? Solamente se queda la energía potencial, quedando una ecuación como Q igual a la diferencia de energías potenciales. Recuerda que la energía potencial tiene que ver con la posición que tiene el cuerpo. Entonces, en este caso tenemos una altura de 200 donde se deja caer pues este bloque, ¿verdad? Entonces regresamos a la fórmula Q igual a delta energía potencial y la energía potencial se define como la masa gravedad por altura. La masa es 1 kilogramo, la gravedad es esta de aquí, la constante 9.81 metros por segundo al cuadrado y multiplicas por la altura. Al multiplicar todo esto, las unidades que te van a quedar son joules, dándote un valor de 1962. Entonces vamos a calcular la entropía del universo. Cabe mencionar que como el bloque y el agua de mar se encontrarán a la misma temperatura de 27, entonces va a existir un equilibrio. Y quiere decir que entonces que la entropía del universo va a ser exactamente igual a la entropía del agua de mar. ¿Sí? Entonces con ello vamos a calcular ahora la entropía del universo. Es la integral de dq sobre t. Acuérdate que dq es la diferencial de calor y t la temperatura. Pero en este caso tenemos pues el siguiente cálculo directo. El calor viene siendo 1962 joules y la entropía que se va a calcular pues también requiere de la temperatura. Estamos teniendo una temperatura de 300 Kelvin que es prácticamente los 27 grados Celsius que te marca al inicio. Y por lo tanto te da un valor de la entropía del universo de 6.54 joules por cada kilogramo Kelvin. Es muy importante notar que aquí al momento de calcular te queda joule por Kelvin, pero ya en el resultado le pones por cada kilogramo debido a que esto está por cada kilogramo de cada sistema, ¿sale? Entonces eso es todo por este momento y espero que pues te haya quedado claro y te haya dado una idea general de lo que tratan temas de la segunda ley de la termo. Ok, muchas gracias, nos vemos pronto.